Buenos días, estimada profesora, queridos compañeros. El artículo sobre el cual haré mi exposición, Indígenas e inmigrantes durante la República Aristocrática, población e ideología civilista, de Mario Marcone, nos pone en la vista la imagen de la población indígena concebida por los representantes de la ideología civilista, acostumbrados a desenvolverse en el mismo espacio económico y a realizar alianzas políticas y sociales entre ellos. Los civilistas diseñaron una idea de futuro común que no era más que la expansión de sus intereses y necesidades como grupo. Lejos de incorporar realmente en su proyecto a la población, los civilistas lo vieron como un problema nacional, como la causa directa del subdesarrollo. Lo indígena se concebía como fuente de atraso cultural y económico, como un mundo aparte de creencias y valores que obstaculizaba el desarrollo nacional. En contraste a esta, para la élite peruana de aquellos tiempos, la cultura y la tecnología europea eran sinónimos del progreso y desarrollo. Adelantando la idea principal, este artículo trata de cómo la ideología civilista de inicios del siglo XIX proponía la transformación de los indígenas en un proletariado tipo europeo. Los objetivos civilistas de controlar los recursos naturales y la población se expresaron en una determinada ideología cuyo referente intelectual fue el positivismo, que influenció fuertemente el pensamiento peruano a finales del siglo. Impresionados por las condiciones materiales y tecnológicas de los países europeos industrializados, intelectuales y políticos peruanos pensaron que ese era el modelo de desarrollo que debían procurar. Conscientes de que la reconstrucción del país y la consolidación de la República Aristocrática dependían de la asistencia de capitales extranjeros, los civilistas percibieron a los comerciantes y empresarios europeos como los emisarios directos del desarrollo. Uno de los representantes de la ideología civilista es Idiáquez, que propuso la inmigración europea como solución a los problemas nacionales, considerándola como un asunto de alta política a través de la cual planteaban europeizar física y culturalmente el país. Relacionado al problema de la población se encontraba también una determinada percepción del territorio nacional. Perú se concebía como una mina inagotable de recursos naturales aún sin explotar. En otras palabras, el país resultaba demasiado grande y rico para la población de la cual estaba dotado. Por ello, los civilistas no solo plantearon el redoblamiento del país, sino también una explotación eficiente de sus capacidades. A pesar de todas las medidas adoptadas por los civilistas en tratar de mejorar la raza, poblar el territorio y explotar los ricos recursos naturales, el país no recibió nunca grandes contingentes de inmigración europea. Las oportunidades que Perú ofrecía no estaban en relación a una inmigración masiva de mano de obra libre como la que llegó a Brasil y Argentina en la misma época. En el contexto de las migraciones internacionales entre 1880 y 1930, obreros y campesinos europeos no consideraron la costa del Pacífico como un buen lugar para colonizar o vender fuerza de trabajo. La poca posibilidad de acceso a la tierra, las condiciones serviles a las que eran sometidos los inmigrantes y la mala reputación internacional que del Perú debido a la guerra con España constituyeron los mayores obstáculos para la llegada de trabajadores y colonos europeos. Los pocos inmigrantes que llegaban a Perú eran atraídos por las oportunidades comerciales creadas por el comercio del guano y salitre. Ante los repetidos fracasos de proyectos y medidas, los trabajos sobre inmigración empezaron a llamar la atención acerca de la poca viabilidad del Perú para convertirse en un centro receptor al estilo de sus vecinos de la costa atlántica. Ensayos como los de Luis Pece y Francisco Grana, que ponen acento más en los cambios que se tienen que hacer, como las modificaciones en la tenencia de tierra, en los sistemas de trabajo, en las vías de comunicación y en el saneamiento del país, son enfoques que constituyeron un cambio notable en la ideología civilista de la época. En opinión de estos, el estacionamiento de la población nacional se debía al elevado índice de mortalidad, debido a una serie de enfermedades como malaria, tuberculosis, viruela y tifus. Por lo tanto, había que aumentar la tasa de crecimiento disminuyendo la mortalidad en base al mejoramiento de las condiciones biológicas de la población. Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, el problema de la mano de obra caracteriza la historia del Perú durante el siglo XIX. Después de los años de anarquía que siguieron a la independencia, el comercio del guano,
de 1840 a 1880 permitió el fortalecimiento del Estado, la emergencia de un nuevo orden social y la creación de capitales nacionales. En 1855, Ramón Castilla emprendió unas medidas como la manumisión de la esclavitud y la abolición del tributo indígena, que encontraron el rechazo de propietarios y conservadores, abriendo una polémica con respecto al problema de la mano de obra. En este contexto se dio la inmigración china al Perú, que representó en su momento la mejor opción que la fuerza de trabajo nacional. Arona, un civilista ideológico de aquellos tiempos, consideró favorablemente la presencia de los inmigrantes chinos, puesto que resolvieron la cuestión de la mano de obra, ya que el inmigrante europeo no estaba apto para tan bajos oficios ni para trabajar al sol de la costa, ni mucho menos para soportar la dependencia ni aún la compañía en el trabajo de clases que él reputa inferiores. No todos los civilistas compartieron las opiniones de Arona con respecto a la migración china. Muchos se opusieron rotundamente a ella por las mismas razones que suponían que la inmigración europea mejoraría física y intelectualmente el país o la raza indígena. En 1874 fue promulgada una ley que prohibía los contratos laborales con esta clase. Sin embargo, los efectos de esta ley no se dejarían sentir inmediatamente debido a que estos inmigrantes continuaron siendo la principal mano de obra. En resumen, la ideología civilista buscó la proletarización de indio por medio del enganche. Para Peste, el enganche constituía la mejor forma de promover la migración interna, de braceros y peones hasta las haciendas de la costa. Recién a partir de su movilización, el indígena entraría en contacto con la civilización, convirtiéndose en factor activo y consciente del proceso económico nacional. A consecuencia de fluctuaciones y problemas en el mercado internacional, los civilistas perdieron el control del Estado directo del Estado en 1919. La turbulencia social de aquellos años estuvo basada en los reclamos de los diferentes grupos sociales afectados por el mismo crecimiento económico que dio origen al régimen civilista. El gobierno anticivilista de Guillermo Billinghurst de 1912 a 1914 incrementó las rebeliones indígenas y los movimientos estudiantiles, fortaleciendo así las tendencias ideológicas de contenido anticivilista como fue el indigenismo. En contraposición a trabajos como los de Grana y Peste, el nuevo pensamiento tenía como característica una actitud de defensa y protección hacia los derechos de las comunidades. El objetivo era evitar la explotación y servidumbre a la cual eran sometidos los indígenas en manos del gobierno y los hacendados. Solo de esta forma se lograría su completa asimilación a la vida nacional y a la civilización. Por esta razón, la Asociación Proindígena, creada en 1909, buscó la creación de una conciencia nacional acerca del problema del indio y promovió la promulgación de leyes proteccionistas que llevaron a cabo su redención. En el gobierno de Augusto Leguía, la asociación encontró apoyo debido a que se consiguió el reconocimiento de las comunidades como entidades legales. Se creó la Dirección de Asuntos Indígenas en 1921 y en el año 1922 el Patronato de la Raza Indígena. Más allá de los beneficios sustanciales que se le otorgaron a los indígenas, esas medidas sirvieron más para ampliar la base social del Estado, consiguiendo de esta manera el apoyo político de la clase media rural y urbana para incrementar la burocracia estatal y desgastar el indigenismo. Dejando de lado la perspectiva racista de los civilistas y el proteccionismo indigenista, Mariátegui definía la cuestión indígena como un problema económico cuya solución dependía de una reforma de la tierra. En lugar de buscar la transformación de la sociedad nativa, planteaba que la organización socialista y la habilidad de las comunidades para adaptarse a los cambios económicos podía ser la base para la evolución del país. A diferencia de los civilistas, las apreciaciones de Mariátegui se caracterizaron por considerar los aspectos culturales indígenas como factores de desarrollo. Muchas gracias por su atención, espero les sirvió la información.